¿Cómo están, estimados estudiantes de la asignatura de Sociolingüística de la Universidad Católica de Trujillo? Bienvenidos a esta 14ª sesión. Yo soy el profesor Dante Rafael Aguinaga Villegas y el tema que veremos hoy día es desaparición de las lenguas indígenas. Te invito a prestar mucha atención. ¿Qué son las lenguas indígenas? Sistemas de comunicación que utiliza una cultura de un lugar determinado y se conservan intactas a pesar de la modernidad y los diferentes idiomas que hay. ¿De dónde surgieron? Son aquellas lenguas originadas y desarrolladas en el continente americano. Causas de su desaparición. La muerte de sus hablantes, enfermedades, guerras o invasiones, desastres naturales. Contacto y choque cultural. No cuentan con sistema de escritura. La globalización o modernidad. La migración. Consecuencias de su desaparición. Pérdida de la cultura y la diversidad. Son lenguas que se pierden para siempre y ya no regresan. El mundo pierde conocimientos de los que cada lengua tenía. ¿Por qué son importantes? Porque representan a las diferentes culturas que hay, sus maneras de ver la vida y todo lo acontecido en el pasado desde su punto de vista. Cada lengua le da a cada cultura una identidad. Principales lenguas indígenas de América. Quechua, 9 a 4 millones. Guaraní, 7 a 12 millones, aunque algunos hablan de 15 a 22 millones de hablantes. Aymara, 2 a 3 millones. Nahuatl, 1,3 a 5 millones. Maya, 900.000 a 1,2 millones. Las lenguas de la familia maya son habladas por entre 2 y 6 millones de personas. Mapudungún, 440.000 hablantes.
Conclusión. Podemos decir que las lenguas indígenas no son solo un recurso utilizado para comunicarse, sino que forman parte de la identidad de nuestra cultura y nos ayuda a poder saber lo que pasaba en épocas pasadas. Mensaje. Podemos decir que salvar lenguas es una manera de mantener viva la diversidad que nos enriquece. David Crystal nos dice: el lenguaje es el principal registro de identidad. Por lo tanto, sin lenguas perderíamos la identidad. La muerte de las lenguas. Muerte de las lenguas. La herramienta fundamental del humano, la lengua, es la fuente esencial de vida, lo que permite la interacción y comunicación entre personas. La diversidad lingüística se da por la existencia de pequeños grupos humanos. La mayoría de los hablantes están divididos en pequeños grupos aislados, lo que permite que haya muchas lenguas. Pero hoy preocupa a nivel mundial la extinción de muchos idiomas, mejor conocidos como lingüicidio o desaparición de lenguas. Muerte de las lenguas. Una lengua muere cuando se queda sin hablantes, cuando ya no hay nadie en la tierra para repetir las palabras que aprendió de sus padres y abuelos. Una lengua muerta es aquella que ha perdido sus hablantes, que ha perdido, por así decirlo, el uso de la palabra, aunque con esto no quiere decir que en todos los casos se haya dejado de practicar, ni de estudiar su gramática o su vocabulario, como lo demuestran numerosos ejemplos de lenguas muertas de prestigio, entre ellas el latín, el griego antiguo, el copto, aún utilizada en ritos religiosos cristianos en Egipto, o el chino arcaico tardío, gracias al cual es posible leer a Confucio en versión original.
Las diferentes lenguas que existen. En el mundo se hablan más de 7.000 lenguas. De estas, la mayoría apenas tiene un puñado de hablantes, lo que compromete su supervivencia. Esto es lo que ocurre en España con el aranés. De hecho, todos los meses muere un puñado de lenguas dispersas por diferentes puntos del planeta y nadie se entera porque no sale ni en el noticiero ni en los diarios. Históricamente, en la península ibérica han desaparecido, por ejemplo, el ibérico, el hispano-céltico, el mozárabe. En época moderna tenemos casos bien documentados en Europa, como el del vanés en los años 70. ¿Por qué pueden desaparecer? Violencia, guerras, invasiones y colonizaciones pueden hacer desaparecer físicamente a los hablantes de una lengua o cambiarla por otra, con lo que la lengua desaparece con ellos. En el caso de las lenguas de Tasmania o algunas de las lenguas indias americanas, sobre todo en América del Norte, se puede considerar a este grupo a las violentas políticas de desarraigo seguidas por el gobierno de Australia contra los aborígenes hasta los años 1960. A veces se habla de lingüicidio en estos casos. Desastres naturales pueden hacer desaparecer físicamente a una población o dejarla en tal estado que sus hablantes tengan que refugiarse en otra cultura, adoptando su lengua y costumbres. En el caso de las enfermedades, los investigadores modernos deben tener mucho cuidado en sus contactos con pueblos remotos, puesto que la transmisión de una enfermedad trivial puede resultar fatal. Esto afecta sobremanera a lenguas habladas por pequeños grupos. Por ejemplo, es bien conocido que el idioma arahuá desapareció en 1877 a causa de una epidemia de sarampión. Presión económica. En este caso la desaparición se produce porque los hablantes consideran que sus hijos tendrán un mejor futuro si aprenden una determinada lengua. Otras causas. Prestigio cultural. A menudo proviene de la riqueza material. Es uno de los mecanismos más importantes para la desaparición de lenguas pequeñas, en cuanto una lengua extranjera obtiene prestigio y la élite cultural o económica comienza a usarla.
Pasará poco tiempo hasta que este aprendizaje se desplace hacia la periferia, tanto geográfica como cultural, y los niños dejen de aprender la lengua propia a favor de la externa. Cambio voluntario. Es relativamente infrecuente, pero existen casos documentados en los que una población ha decidido voluntariamente y por asamblea cambiar a otra lengua. En algunos momentos, entre el siglo XVIII y XIX, la etnia norperuana de los Icahuates decidió migrar al sur y se integró junto con los Muches, siendo absorbido por estos. Matrimonios. Históricamente, las minorías étnicas y lingüísticas que han practicado el matrimonio mixto con personas de otras lenguas más ampliamente difundidas tienen hijos con un conocimiento pobre o deficiente de la lengua más minoritaria. Causas políticas. Los estados y el plurilingüismo, los poderes políticos centralizados y que buscan extender su dominio, se imponen sobre otras regiones, o la región a la que llega su dominio político, declarando una o más lenguas como la oficial. Esto causó la extinción de muchas lenguas que se vieron oprimidas por la política. El Estado y el lingüicida, los poderes políticos no se acogen a medidas que limitan el uso de las lenguas minoritarias. Ocurre también que persiguen las lenguas sin exterminar por ello a sus hablantes. El ejército. En el ejército se es asignado un idioma con el que se instruye a los soldados. Todos aquellos que hablaban otra lengua debían aprender este idioma, causando que su lengua materna quedara atrás. Medios de comunicación. Los medios de comunicación se fueron expresando en solo algunas lenguas más importantes, dejando de lado muchísimas otras. ¿Qué pasa cuando muere una lengua?
Al desaparecer una lengua, se pierde también una cultura única, que está indisolublemente unida a ella. Pero no es solo eso. ¿Qué sucede con los hablantes de una lengua que está desapareciendo? Cualquier que haya vivido durante cierto tiempo en un país con otra lengua y otra cultura, podrá comprender lo que se siente. Por muy bien que hablemos una lengua extranjera, habrá cosas sobre las que seremos incapaces de hablar con naturalidad, sobre todo en lo referente a lo más propio de nuestra cultura y de nosotros mismos, nuestros deseos, experiencia y anhelos. Por eso, los emigrantes españoles en Europa acudían a las casas de España para poder sentirse en casa, precisamente porque era la casa de sus idiomas y sus culturas. Hay cosas tan ligeras a nuestra lengua propia que difícilmente podremos expresarla en otras, y entonces nos faltará un pedazo de nosotros mismos. ¿Podemos salvar las lenguas? Opinión personal. Para mí es difícil, ya que el mundo cada vez es más globalizado. El inglés es una lengua que hoy en día, es importantísimo poder entenderla. Es por eso que la enseñas en casi todas las escuelas del mundo, así como el español y el francés también son importantes. Y para mí será el chino en pocos años, por la importancia que está adquiriendo China. Lo que sí se puede hacer es fomentar el aprendizaje de diferentes lenguas. De ese modo, un migrante que entra a un país sin saber mucho del idioma podría encontrar a alguien que le entienda, aunque yo creo que las razones que di anteriormente son suficientes para que un inmigrante de una lengua sin mucha trascendencia la conserve. En conclusión, yo creo que las lenguas de culturas débiles seguirán muriendo lentamente, pero la gente debería mostrar más interés en salvarlas, porque mueren por el desinterés de la gente al fin y al cabo.